Tardes, damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo que nos permite disfrutar aquí, precisamente en este espacio que ha sido creado para que no solamente ustedes, sino también yo sea confrontada con la palabra, y es algo maravilloso. El tema de hoy es precisamente hablar sobre la integridad. ¿Qué es la integridad? Pero bíblicamente hablando, cuáles son los versículos que nos hablan de integridad, cómo de alguna manera la integridad tiene que ser parte fundamental de nuestra vida. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Así que le voy a pedir, por favor, que se mantenga, ¿verdad?, en este precioso estudio bíblico de hoy. Yo sé que va a aprender mucho, quédese de principio a fin. Eso le va a permitir precisamente que podamos desarrollar este tema con mucha con mucho contenido. Y vamos a iniciar, si le parece, poniendo todo en las manos de nuestro Dios para que sea Él el que tome control y que nos permita precisamente a la luz de la palabra poder hablar esta tarde. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana damos gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú haces. Padre, porque el bien y la misericordia tuya, Señor, ha permanecido, Señor. Te ha placido, Padre, de una manera muy especial, Señor, estar aquí, Señor, al lado de cada uno de mis hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, trayendo esta provisión. Y sobre todo, Padre, que quites todo distractor, Señor, de la vida, de la mente y del corazón de cada uno de mis hermanos. Permite, Dios, en el nombre de Jesús, que podamos ver precisamente esta preciosa palabra amparada, Señor, en lo que tú vas a hacer, Señor, a través del conocimiento que adquiramos esta tarde. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, para poder entender de dónde se deriva la palabra integridad, yo hice un pequeño análisis y la palabra integridad viene del hebreo tumán, que significa completo, perfecto, entero y recto. Y si ustedes ven, aquí está en color negro, está la escritura en hebreo, ¿verdad? Esto es lo que significa tumá, ¿verdad? Que significa integridad. Y habla precisamente de que tenemos que ser completos, perfectos, enteros y rectos delante del Señor, pero también en el contexto bíblico habla de la coherencia que tanto usted como yo debemos de tener en nuestra actitud, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de sentir, pero también en nuestra manera de poder interactuar con otros. Es de alguna manera como nuestra mente, nuestro corazón tiene que ser un corazón recto y un corazón puro delante de los ojos del Señor. Es como de repente es importante manejar esta palabra dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestras acciones, porque es algo que honra a Dios. Es una manera de vivir, es una manera de cómo usted se presenta de forma transparente delante de la vida de los demás. Es como de alguna manera sus acciones, sus palabras y su entendimiento con relación a la Biblia tienen que ir paulatinamente unidos. No puede usted manifestar algo que usted no está entendiendo, o no puede usted manifestar algo que no está dentro de los preceptos del Señor. Hablar de integridad en la parte bíblica, estamos hablando de sinceridad. Hablamos de ser enteros conforme al comportamiento, no tener partes ocultas ni divisiones. Habla precisamente de ser el mismo en público y en privado. Y eso es algo que de alguna manera nos tiene que enmarcar un poquito en función de lo que Dios necesita que usted y yo seamos. Habla de la voluntad de Dios, cómo de alguna manera nuestra conducta tiene que ser basada en la verdad y en los estándares que ya Dios estableció. ¿Dónde, hermana Karina? Pues en nuestra Biblia. Allí hay un manual de instrucciones que habla precisamente de esa conducta obediente y de esa reputación intachable que como hijos de Dios debemos de tener. Habla de la rectitud y la justicia,
¿De qué estamos hablando? Precisamente de que sus hechos, sus palabras y sus acciones tienen que ser las mismas. Usted tiene que buscar precisamente que cada uno de los actuares que usted tenga pueda honrar a Dios. No de alguna manera que usted pueda con su actuación dejar mucho que desear y entristecer el corazón del Espíritu Santo o de Dios con su comportamiento. De eso habla de la coherencia entre la fe y la vida. Si estamos hablando de dos hechos fundamentales, no podemos desligar la una cosa de la otra. Nosotros tenemos que entender que nuestras obras, nuestras palabras tienen que reflejar esa fe. Tienen que reflejar precisamente ese conocimiento en la palabra, pero sobre todo tenemos que ser transparentes y no mostrar ante los demás algo diferente a lo que somos. La coherencia nos permite precisamente venir transparentes delante de las personas. De la misma manera que tenemos que llegar de forma transparente delante de nuestro Dios, sin hipocresías. Habla de la incorruptibilidad. ¿Y qué es eso, hermana Karina? ¿Qué palabra tan grande? Es ser firmes de acuerdo a los principios que ya Dios estableció. Habla de no ser sobornados o no sobornar a otros. Habla precisamente de las palabras dadas por el Señor cuando dice que nosotros tenemos que ser puros y rectos de corazón. Ejemplos bíblicos tenemos muchos y a la luz de la palabra precisamente vamos a empezar a entender cuáles son esos ejemplos por medio de los cuales el Señor nos va a hablar esta tarde. Hablamos también de cómo de alguna manera nuestra conducta tiene que presentarse ante el Señor con manos limpias. No limpias así físicamente, solamente. Que no tener tierra o polvo encima. Habla de la limpieza de nuestra alma. De que nuestras manos no hagan cosas que ante los ojos del Señor son cosas malas, negativas y que no lo representan. Amados, hablamos de ejemplos como el de Job y no le voy a ahondar en este momento porque vamos a hablar precisamente de eso. Habla de cada una de las enseñanzas que Jesús a usted y a mí nos ha dejado para demostrar la pureza del corazón de Jesús. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Jesús y de Dios significa que tenemos la posibilidad de ser rectos como Él fue. Él se mantuvo fiel en medio de las pruebas. Estoy hablando de Job. Estoy hablando de cómo Jesús también nos enseñó a honrar a Dios con nuestras actitudes, pero también a honrar a Dios con nuestro propósito en la vida. Nosotros tenemos que saber que desde el momento que le hemos reconocido al Señor como único y suficiente Salvador, usted tiene la oportunidad de ser un ser humano totalmente diferente a lo que fue antes. Y a eso es a lo que nos hemos sido llamados a vivir, esa divina presencia del Señor que se manifiesta en cada uno de nuestros días. Miren, es andar en rectitud y en obediencia no solamente el día que vamos a la iglesia, sino siempre. De eso estamos hablando, de cómo estas acciones nos tienen que ayudar precisamente a ser hombres y mujeres con un beneficio diferente al que ya tenemos previamente. Yo quiero que inicialmente nos vayamos precisamente a lo que es el libro de Josué. Y nos vamos a ir precisamente al capítulo 24, en el verso 14. Y aquí dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses con D minúscula, los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto servir a Jehová. Aquí sencillamente dice con integridad y verdad. Y eso es lo que el Señor quiere, un servicio pleno. El Señor quiere que de alguna manera usted pueda ser motivado a poder tener ese servicio dentro de la iglesia y donde quiera que se encuentre, que a usted le digan realmente que es el empleado del mes, no por estarles sacando trapitos sucios a sus competidores, sino porque realmente usted ha honrado a Dios.
que en el momento en que se gane un bono por ser el empleado del mes pueda hacerlo precisamente porque su trabajo ha demostrado que usted es un digno representante del reino. Hablamos de cómo usted puede tener la posibilidad de honrar a otra persona y darle una oportunidad de trabajo con igual y mejores condiciones de las que usted también goza. De eso hablamos. Está bien que de alguna manera usted pueda recomendar a alguien, pero está bien también que le ayude. Si usted ya empezó en esa empresa y él no sabe absolutamente nada, colabórele. Eso es parte de la integridad que Dios quiere que usted tenga. Porque al momento de hablar de integridad, hablamos de sentimientos que no son propios del mundo, sino que son sentimientos del reino, donde el egoísmo, la envidia y cualquier otro sentimiento parecido no formen parte de su diario vivir. De eso estábamos hablando aquí. En Reyes 18:21 también dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre sus dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es, dice, id en pos de él. De eso hablamos. Precisamente de la capacidad que podemos tener para diferenciar qué comportamiento y qué sentimiento viene de Dios y cuál no viene de Él. Fácil. Fácil desde el momento que usted siente envidia y desde el momento que usted siente odio por un hermano porque el hermano está desarrollando una misión que usted no está haciendo. Hermano, ahí no hay integridad. Allí usted no está aplicando el concepto bíblico, porque Dios no fue así. Dios reunió a 12 y a los 12 les enseñó. El hecho de que aquí hayan textos totalmente diferentes es por la percepción de cada uno, pero no fue de que se llevó a 5 y dejó a los otros 7 a otro lado. Él anduvo con ellos, les anduvo enseñando de la misma manera. Nosotros estamos capacitados a enseñar con ese mismo amor, sin envidia, sin rencor. Yo soy una. Mire, a mí me da gusto ver que la gente pueda salir adelante con lo que ellos tienen como dones y talentos. Y créalo, que si en mí está el que alguien me busque y me diga, hermana Karina, fíjese que yo quisiera desarrollar mi ministerio, soy la primera en ponerme a la orden. Si a mí hay personas que me llaman y me dicen, Karina, ¿cree usted que puede ir a predicar? Con mucho gusto. Porque no voy a desperdiciar la oportunidad que tengo de poder hablar de ese Dios a quien yo amo. No me voy a poner, ay, ¿por qué hasta ahorita? Ay, ¿por qué hasta ahorita me invitan? No. La integridad me va a permitir a mí llevar la palabra donde Dios quiere que la lleve, en el tiempo que Dios quiere que la lleve, en el espacio que Dios quiere que la lleve, en el momento que Dios quiere que la lleve. Mientras eso sucede, estoy aquí. Y parte de mi integridad es mostrarme tal y como soy delante de la presencia del Señor y después delante de su presencia. Si no le gusta mi voz, si no le gustan mis ojos, no me mire a mí. Yo soy solamente un corazón agradecido con el Señor por todo lo que me ha dado. Que no ha sido poco, déjeme decirle. Ha sido muchísimo. No creo merecer tanta bondad de parte del Señor. Mi única manera de poderle pagar es con mi voz. Y poniendo estos talentos que Él ha puesto delante de Él. Para poderlo honrar y para poderle decir si es posible. Si es posible serle fiel después de muchas tempestades o después de muchas pruebas. Claro que es posible.
Y yo le doy gracias a Dios por cada momento difícil que ha pasado, porque esos momentos son los que me tienen aquí. Sería una persona no íntegra si no estuviera sirviéndole aquí. Si le hubiera escuchado a alguien que me hubiera dicho, no te atrevas a predicar. Ahí sí no estaríamos hablando de integridad, fíjese. Que me lo han dicho, claro. Pero como yo no dependo del hombre, yo sé lo que Dios ha puesto y sé que estoy para esto, porque me encanta, porque lo disfruto, porque el solo saber de que va a haber alguien que va a ver este video y va a poder confrontarse a su realidad en su interior, no me interesa si me lo escribe o no, pero el hecho de que llegue esta noche después de haber visto este video y que le diga, Señor, yo me he equivocado, o yo he hecho esto, o yo he hecho el otro, y no estoy honrándote. Con eso me doy por bien servida. Saber que de alguna manera esta palabra llegó a alguien que la necesitaba, que necesitaba reorientar su rumbo. Con eso me doy por bien servida. No necesito que me la dé el gracias, pero sí que comparta este mensaje para que le llegue a otra persona que no conoce sobre el canal. Entonces hablamos de Job. Job es un ejemplo maravilloso y quiero que pueda escuchar lo que dice Dios de Job. A mí me encantaría que el día de mañana el Señor diga, Karina, fue así, Manuel fue así, Miguel fue así, Juan fue así, Pedro fue así, María fue así, Lourdes fue así. Sería maravilloso que el Señor diga que hubo en la tierra un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso delante de Dios y apartado del mal. Estamos hablando simple y sencillamente de un hombre que ante los ojos del Señor hizo todo bien. Y le sobrevinieron las pruebas porque Dios necesitaba saber qué tan fiel era él. Dios necesitaba saber qué tan fiel era Job. Qué tanto lo amaba, porque a Dios hay que amarlo en medio de las pruebas, amados. Es la mejor manera en la que lo podemos amar. Y quiero llegar precisamente a lo que es el Salmo 11, en el verso 3, y dice, y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? ¿Qué pasaría si nosotros nos quedamos sin Biblia? ¿Lo hemos leído? ¿Habría algo en nuestra mente y en nuestro corazón con relación a la Biblia si ya no existieran? ¿Qué fundamento? ¿Qué te mueve? A mí me mueve el amor de Jesús. A mí me mueve su sacrificio en la cruz por mí. A mí me mueve saber que yo no había nacido, pero Él ya estaba pensando en mí. Suficiente razón, ¿no le parece? Él es mi fundamento, Jesucristo. Y lo amo profundamente. No hay nada más grande en mi vida que no sea Jesús. Lo amo, lo adoro, lo venero, lo idolatro porque Él es mi Rey. Y aprendí a amarlo en medio de las pruebas. Y aprendí a amarlo en medio de las dificultades y aprendí a amarlo porque en Él encontré lo que en nadie había encontrado. Porque cuando Él me encontró hecha pedazos. Pero Él decidió amarme. Decidió reconstruirme. Decidió cuidarme. Y ese fue suficiente motivo para saber que nadie me puede amar igual. Nadie. Y eso fue lo que a mí me tiene aquí. El saber que fui comprada a precio de sangre, de una sangre preciosa.
de la sangre más justa que ha habido y que habrá. De esa sangre que me limpió, me liberó y me tiene aquí, sirviéndole por amor. Y de eso habla, de saber que la justicia es parte de la integridad y que usted debe de entender eso. Dios seguirá estando con usted, claro que sí. Y estará estando con usted simple y sencillamente porque Él es fiel. Y porque no hay nada que se le pueda comparar. En Salmo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad con su corazón. Es que, amado, tú no puedes hablar de integridad si no conoces a Jesús. Puedes hablar de integridad en el trabajo, puedes hablar de integridad en todo aspecto, pero dime, si no conoces a Jesús, ¿cómo puedes saber que Él fue el más justo de los hombres que pisó esta tierra? Hablamos también de lo que dice el Salmo 25-21, que dice, integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Amado, es que si tú conoces de Jesús, si tú conoces a Dios, no puedes hablar de algo diferente. Tienes que hablar de ese Dios. Y quiero que lleguemos a Proverbios en el capítulo 11, en el verso 3, donde dice, la integridad de los rectos los encarnará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué te mueve? ¿O qué te ha movido hasta el día de hoy? Dice el verso 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. ¿Dónde quieres estar? ¿Del lado de los perversos? ¿O del lado de los que escuchan y obedecen la palabra del Señor? Aquí mismo en Proverbios, en el capítulo 20, en el verso 7, dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Porque aquí hay que ver. Si tú quieres ser íntegro, lo vas a hacer porque atrás viene gente que necesita tu ejemplo. Gente que pueden ser tus hijos, tus hermanos, si sos un hermano mayor como lo soy yo. Yo he tratado de darles un buen ejemplo a ellos. Y me respetan por eso. Y me aman por eso. Porque les estoy enseñando a seguir a Dios desde que yo era muy joven. Les he enseñado que el camino mejor que un joven puede tener en la vida es seguir a Jesús. Y me siento orgullosa de eso. Y quienes me siguen no solamente han sido mis hermanos, sino también mis hijos. Y ahora mis hijos espirituales, que tengo muchos, aunque usted no lo crea. Todos oscilan entre los 20 y los 30 años, pero son mis hijos espirituales. Dios los puso en un momento de mi vida y los amo. Y los aconsejo y les escribo y les llamo con ese mismo amor. Como si fueran hijos salidos de mi vientre. Precisamente Mateo, en el capítulo 5, en el verso 37, también nos habla de integridad. Y quiero que vayamos precisamente a ese momento en el que Dios habla de integridad. Y dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto mal procede. Esto habla precisamente que en ocasiones hay muchas personas que para ellos es muy fácil
decir sí ahorita y decir no 2 minutos después. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Que no seas una persona de doble ánimo. En el capítulo 3, en el verso 18 también habla de integridad. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre, en el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti? Pregúntate. Dios lo único que quiere es que si tú le has conocido de verdad, los sentimientos que puedas albergar dentro de tu corazón sean sentimientos que Jesús en algún momento pudo haber sentido por alguien más. Él me amó a mí, no me conocía. Y yo te amo a ti. Y a algunos los conozco y a otros todavía no tengo el placer de conocerlos, pero les amo. Por ustedes estoy aquí, tratando de hacer algo, porque ustedes conozcan a ese Dios que me tiene completamente feliz, que ha llenado los vacíos que habían en mi corazón, que me ha ayudado a sobrepasar las pérdidas más difíciles que he tenido en mi vida, y que estoy viendo el futuro con esperanza de que cosas mejores vendrán. Pero esto no lo podría saber si no estuviera en Cristo Jesús. Asimismo, el capítulo 4 de Efesios, en el verso 25, también habla sobre la integridad. Dice, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, hermanos, nosotros no tenemos que vernos como una competencia. Porque desde el momento que usted está viendo a su hermano como una competencia, desde ese momento usted está fracasando como siervo del Señor. Disculpen. Desde ese momento que usted está viendo a su otro hermano como competidor, ya usted perdió esta carrera. Somos el cuerpo de Cristo, somos un equipo. Usted ve esta pieza. Esta pieza no funciona si no tiene esta, y esta no funciona si no tiene esta. Así de claro se lo dejo. Y la partecita de atrás, que aunque no la vea usted, es sumamente importante. Porque sin esa piececita de atrás, este arete cae al suelo y posiblemente se pierde. Así somos en el reino. Los que no se miran, muchas veces son los más importantes. ¿Qué le pareció? Interesante, ¿verdad? Vamos a irnos precisamente a lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 8. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ese hombre de doble ánimo es el típico hombre que ahorita quiere trabajar con el Señor dentro de la iglesia y cuando ya lo llaman para ir a las reuniones, ya no quiere ir. Que si hay alguna actividad evangelística dentro de la iglesia, todos estamos levantando las manos. Y sí, pastor, ¿cómo no? Aquí estamos. Pero ya cuando te llaman o te mandan el texto de nos vamos a reunir a tal hora para planificar, ya ahí ya no. Dios quiere que seas el mismo con euforia en la iglesia, el mismo que tienes esa euforia porque los demás conozcan de Jesús en tu casa también. Y para finalizar, quiero hablar precisamente del capítulo 3 de Pedro, del verso del 13 al 18. Dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por lo tanto, no os amedrentéis por temor en ellos, ni os contubernéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, que demande razón de esperanza
que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como los malhechores sean avergonzados. Los que calumnian vuestra conducta, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué le parece? Interesante. Ahora quiero decirle yo algo a usted. Esto va a ser como un pequeño examen de conciencia. Ay, hermana, es que a mí los exámenes no me gustan. A veces, hermano, le digo, delante de la presencia del Señor, es importante que nos cuestionemos, que nos evaluemos y que podamos saber las respuestas a estas preguntas. Yo te pregunto, mi amado, ¿quién eres tú cuando nadie te ve? Cuando no estás en la iglesia, cuando no estás cantando aquellos himnos bonitos o cuando no estás alabando, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? ¿Honras al Señor con esas acciones cuando estás en tu cuarto y nadie te ve y estás a puerta cerrada? ¿Qué haces? ¿Estás orando? ¿Estás entregándote al Señor para que Él te use? ¿O estás malgastando tu tiempo en actividades que sabes que en lugar de ganar, estás perdiendo? ¿Qué haces? ¿Estás honrando a Dios con esas acciones, con esos pensamientos? ¿Quién te representa en esos momentos? ¿Quién te maneja? ¿Estás honrando a Dios con lo que ves y con lo que escuchas? ¿O simplemente estás buscando en cualquiera de las plataformas algo que ver? Algo que tú sabes que no te va a edificar y que por el contrario te va a quitar un poco el tiempo. ¿Cuáles son los sentimientos que tú tienes con relación a los demás? Sentimientos de amor, sentimientos de afecto, sentimientos para querer ver crecer a tu hermano o hermana. O por el contrario, dentro de tu corazón hay envidia, hay celos, hay superioridad. ¿Qué sentimiento te gobierna? ¿Te alegras porque tu hermano esté creciendo en la fe? ¿Te alegras porque tu hermano pasó de estar sentado en una silla a alabarle al Señor en el púlpito? ¿Te alegras porque tu hermana pasó de estar sentada a recoger las ofrendas en la iglesia? ¿Qué sentimiento es el que te gobierna? ¿Qué ves en la otra persona? ¿Necesidad de que él fracase? ¿Qué pasa contigo cuando ves que hay alguien que está sufriendo? ¿Eres alguien que busca la manera de ayudarlo o por el contrario, tratas de hundirlo más si es una persona que está entrando en depresión? ¿Qué tipo de ser humano somos cuando nadie nos ve? ¿A quién representamos? ¿Qué ves cuando pones un espejo delante de ti? ¿Ves una mujer que ha logrado pasar las pruebas de la vida
porque se ha dado cuenta que es con Dios con quien lo ha podido hacer? ¿O ves una persona independiente que no ha necesitado de Dios para salir adelante? ¿Qué tipo de persona es la que ves? ¿Qué tipo de persona eres como padre, como hermano, como amigo, como cuñado, como yerno, como nuera? ¿Qué tipo de persona eres? Estas preguntas el Señor me las regaló en un momento. Y me sirven a mí porque me confrontan a mí. Yo no te voy a decir, escríbeme las respuestas aquí en el chat, en la caja de comentarios. Pero sí te voy a decir, contéstatelas a lo interno. Y si hay necesidad de direccionar nuestra ruta en este momento, hazlo. Si hay momento de dar un giro diferente y confrontarnos con nuestra realidad, hagámoslo. Porque este programa para eso es. Para poder iniciar el año como Dios necesita que lo hagas. Hace algunas horas conversaba con uno de mis amigos. Yo realmente estoy muy contenta porque este año va a ser un año muy diferente para él y su familia. Y hablábamos de eso. Le digo, hermano, este tema el Señor me lo dio a las 2 de la mañana. Él me levantó para empezar a escribir pautas acerca del programa. No crean que me lo saco aquí de la manga de la camisa. Porque entonces, si lo hiciera así, con mi propio criterio, no tendría definitivamente el impacto que Dios quiere que tenga. Dios quería que habláramos de esto. Y qué bueno que lo estamos haciendo, como le dije al hermano al inicio del año. Nosotros tenemos que ponernos en una balanza y saber que si hubieron errores en el 2025, este es un nuevo año donde tú vas a escribir una nueva historia. Así que, ¿qué te parece si tomamos este tiempo para orarle al Señor? Disculpen, para pedirle que sea Él poniendo en nuestra vida algo diferente. Para pedirle que Él sea el que tome el control y que nos dé la revelación que tanto necesitamos. Amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante tu divina presencia para darte gracias. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, que este tema sea de mucha bendición para nuestros hermanos. Padre, si hay necesidad de que ellos puedan ser confrontados con la palabra, ayúdales a entender cuál es el propósito, Señor, de este estudio bíblico, y permite también que ellos puedan verte, que puedan amarte, que puedan depender de ti, como lo estamos haciendo nosotros hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Así que les doy las gracias por este tiempo. No se olvide de suscribirse. La suscripción es completamente gratis. De darle clic a la campanita de notificaciones para que aparezcan todas las notificaciones, pero sobre todo que lo pueda compartir. Le doy gracias a cada uno de ustedes que me está dejando sus mensajes. Estoy tratando de contestarlos para que no se quede alguien
sin contestar. Así que si hay alguien que no le he contestado, denme unos minutitos que en breve yo me pongo nuevamente a revisar para poderles contestar a todos. Créanme que me siento tan feliz de saber que estamos haciendo algo para honra y gloria de nuestro Dios. Así que tengan una feliz tarde y que Dios me los bendiga. Hasta pronto.